Buenas tardes, buenos días con todos. Bueno, entonces aquí tenemos el ejercicio uno. Vamos a ver acerca de los transformadores ideales. En este tema vamos a aplicar algunos de los conocimientos que ya vimos encima. Lo que más vamos a aplicar para esto va a ser mallas, nodos, etcétera, pero esta vez teniendo en cuenta que existen los transformadores y aplicando también las fórmulas de los transformadores, de las relaciones de potencia entre tanto el transformador de la bobina de entrada como la bobina de salida del transformador. Dependiendo de que si eleva o disminuye el voltaje en cuestión. Bueno, entonces tenemos este ejercicio, dice una fuente de alimentación con resistencia interna de 200 ohmios, que es la resistencia de aquí. Tiene dos cargas, alimenta dos cargas, que es la carga de aquí y la carga de acá, por medio de transformadores ideales que tenemos estos de aquí. La primera carga es esta de aquí, la segunda está de acá, y nos pide que determinemos en el literal A la corriente IF, I1 e I2. Bueno, entonces vamos a poner por aquí literal A. Entonces, vamos a empezar haciendo este ejercicio. En primer lugar, nos están dando ya la potencia. Vemos la potencia de 24 vatios y 8 vatios, ¿cierto? Entonces de ahí ya podemos tener más o menos cuánto es la corriente, porque sabemos que la potencia va a ser igual a I cuadrado, la magnitud de la corriente al cuadrado, por la resistencia. Ya, entonces tenemos esta fórmula. Entonces tenemos este valor de aquí, tenemos este de aquí. Entonces solo habría que despejar para poder ya encontrar el valor que queremos de la corriente I1 sería. Entonces vamos a hacer lo mismo con ambas cargas. Y así se facilita esto. Entonces aquí aplicamos la primera forma de potencia. Aquí no hay ningún tema nuevo. Ponemos que es 24, perdón, ponemos 24 vatios igual a I1 cuadrado por la resistencia, que sería la de 6 por 6. Entonces esto nos da como resultado I1 va a ser pero vamos a ponerlo acá abajo, para la voy a poner I2. Entonces I1 va a ser igual a la raíz de 24 sobre 6, y esto va a ser igual a 2. 2 corriente, esta es RMS. Corriente RMS. Ahora para I2, exactamente lo mismo, solo que ya no va a ser, va a cambiar el valor, ahora va a ser de 8 watts, 8 vatios, 8 watts. Este es igual a I, en cambio 2 al cuadrado por R, que en R tenemos 8 ohmios. Vamos a poner las unidades aquí también, para que se diferencien entre estos dos 8. Entonces despejamos el día I2. I2 va a ser igual a raíz de 8 sobre 8, que sería 1, sería 1. Un RMS. Ya, entonces ya tendríamos ahí los valores, ¿cierto? Ahora nos faltaría esto de aquí, encontrar la corriente IF. ¿Cómo lo haremos? Vamos a aplicar ahora las fórmulas para la relación de transformación de estas dos, porque vamos a realizar una especie de igualdad, igualando IF y sacando las relaciones de transformación. Entonces vamos a sacar la primera relación de transformación, que sería N1 sobre N2 para el primero, y esta sería N1 sobre N3. Esto sería igual a, no sería igual a N1 sobre N3, sería igual a un valor A, que no lo conocemos. Y también tenemos que N1 sobre N3 va a ser igual a un valor B, que también va a ser exactamente desconocido. Entonces, haciendo una analogía de N1 y N2 y de N1 y N3, podríamos decir que
IF sobre I1 va a ser igual a A, ¿cierto? Haciendo esta analogía, sería IF sobre I1 sería igual, no sería igual a A porque la corriente en este caso es una relación inversa a la relación de voltaje. Entonces sería IF sería 1 sobre A. Y en cambio, IF sobre I2 es igual a 1 sobre B. Todo esto de la relación inversa que presentan está aquí. Uno sobre A y B, ya. Entonces, ya tenemos la relación inversa, despejamos IF en ambos para poder igualarlo. Sería I1 sobre A es igual a IF y también IF va a ser igual a un I2 sobre B. Entonces igualamos estas dos ecuaciones. Sería, bueno, I2 sobre A, necesitamos encontrar A y B en este caso. Entonces, si igualamos esto, sería I1, perdón, sería igualando IF, sería I1 sobre A, sí, I1 sobre A va a ser igual a I2 sobre B. Entonces ahí tenemos estos valores de aquí, I1 sobre A y 2 sobre B, entonces sabemos que I1 sobre I2 va a ser igual a A sobre B. Entonces ya tenemos más o menos la relación. Ahora, teniendo en cuenta esto de aquí, que un I1 sobre I2 es igual a A sobre B, entonces sacamos los valores. Sería I1 que vale 2, ¿cierto? Y esto es 1. Entonces eso quiere decir que A es igual a 2 y B es igual a 1. Entonces, ya tenemos que A es igual a 2, B va a ser igual, perdón, no, ¿cómo concluir eso? Mejor así, concluimos esto. Que A es igual a 2 veces B. Eso sí podemos concluir. A es igual a 2 veces B. Entonces, con esa relación, reemplazamos en esta ecuación de aquí. Sería IF es igual a, sería 2. Entonces tenemos que saber cuánto vale A y cuánto vale B. En este caso, tenemos que IF vale, sabemos que A es igual al doble de B, entonces podríamos reemplazar así. I1, I1, I1 sobre, perdón, dejo borrar esto aquí. Sería IF va a ser igual a 2, sería I1, que en este caso es 2, sobre A, que A dijimos que es igual a 2B, que es igual a 2B, 2B, 2B. Entonces aquí nos estaría faltando un valor, nos estaría faltando cuánto vale B y cuánto vale A. No lo sabemos todavía, pero lo vamos a calcular en el siguiente literal, ya que aquí nos pide que calculemos la transferencia de la máxima transferencia de potencia. Bueno, entonces literal B nos dice obtener las relaciones de N1, N2 y N1 y N3, los transformadores ideales con la finalidad de obtener la máxima transferencia de potencia. Bueno, entonces en este literal, que es literal B, nos piden encontrar el valor de N1 sobre N2
Esto nos piden. Y N1 sobre N3. Esta va a ser nuestra incógnita en este caso. Esas dos incógnitas entonces. Ahora, para nosotros poder calcular, necesitamos entonces calcular las relaciones entre las cargas. Para conseguir la máxima potencia de transferencia, eso quiere decir que también nos hace falta RL. Bueno, ya tenemos RL, que sería, para conseguir la máxima sería que la carga, que las relaciones de transformación, que RL valga 200. Que ya lo sabemos, que RL vale 200, sería para la máxima que tendría que ser esto de aquí. Entonces, nos haría falta también que nos hace falta también que sabemos que aquí en este caso vamos a armar un circuito. Vamos a aplicar aquí el teorema de Thevenin. Tenemos así el circuito. Tenemos este de aquí, más menos. Aquí tenemos aquí la resistencia, que en este caso va a ser la de 200. Tenemos R1, R1', que va a ser parte de las resistencias. Este de aquí nos va a ayudar a encontrar eh, el valor de N1 y N2 que nos dé la máxima transferencia de potencia. Tenemos R2' y ya. Entonces, tenemos R1 y R2. Sabemos que este R1 y este R2 provienen a la resistencia producida aquí. Entonces, R1' va a ser igual. Reflejando, esto vamos a reflejar nosotros al lado primario. Entonces, para reflejar al primario ponemos la resistencia multiplicado por N1 sobre N2, sería, todo lo estamos reflejando al primario, o sea, estamos reflejando esto acá. Acá estamos reflejando para poder armar este circuito de aquí. Entonces ponemos N1, que sería la salida sobre la entrada al cuadrado. Uy, ¿qué pasó? La salida sobre la entrada al cuadrado. Lo mismo acá, para R2 sería R multiplicado por la salida, que sería en este caso N1 sobre N3 al cuadrado. Entonces tenemos que esto es igual a 6 y esto es igual a esto sería igual a 6 porque esto sería igual a 8, que sería en este caso R2. Sería R1, bueno, la resistencia de la carga, y R2 sería 6 y 8. Y esto sería, bueno, ya multiplicado por N1 sobre N2 al cuadrado y N1 sobre N3 al cuadrado. Y esto es igual a que esto es igual a 6a cuadrado y esto va a ser igual a 8b cuadrado, que serían estos valores de aquí. Vamos a tomar que esto es a y esto es b. Ya, entonces sabemos que aquí, si tomamos esto con el teorema de Thevenin que les decía, esto de aquí vamos a ponerle otro color. Tomamos esto como de Thevenin, esto de aquí. Nos sale que sería R, la resistencia de Thevenin sería igual a 200, ya que tenemos esto aquí. Le diría 200. Entonces RL tiene que ser igual a estas dos de aquí. R1 más R2.
Y esto es igual a 6a cuadrado más 8b cuadrado. Ya, entonces ahí tendríamos, aplicando el teorema de transformación de máxima transferencia de potencia, tendríamos nuestra primera ecuación, que sería esta aquí. Entonces esto sería igual a 200. Ya. Ya, entonces sabemos que esto es RL 200 porque como conocemos que el máximo, el teorema de la máxima transferencia de potencia que nos decía, que, que teniendo una resistencia, que esta es la resistencia fija en este caso de nuestro ejercicio, la resistencia de la carga que va a maximizar la transferencia de potencia va a ser a cual la que esté, o sea, la resistencia aquí va a ser igual, tiene que, para maximizar la potencia en el circuito, tiene que ser igual a la resistencia de la fuente. En este caso, la resistencia de la fuente es 200, entonces la resistencia R1 más R2 tiene que ser igual a RL, que es lo que teníamos aquí. Entonces aquí en esta ecuación de aquí estamos aplicando el teorema de máxima transferencia de potencia. Y por eso ponemos aquí al inicio que RL es igual a 200. Y bueno, haciendo estas relaciones, obviamente. Ya, entonces con eso tenemos A y B al cuadrado y B al cuadrado. Vamos a encontrar tanto los R1 y con A y B al cuadrado vamos a encontrar lo que nos pide el ejercicio, que en este caso sería N1 y N2. Ya, después de esa explicación, seguimos resolviendo. Tenemos que... Bueno, ya habíamos sacado que A es igual a 2B cuadrado para tener una sola incógnita. Sería 2B cuadrado más 8B cuadrado. Y esto sería igual a 200. Ya, esto es igual a 200. Eso sería igual a 200. Entonces, despejamos, sería esto 4, sería 6 por 4, sería 24b cuadrado, cuadrado más 8b cuadrado, igual a 200. Entonces b cuadrado va a ser igual a raíz 200 sobre 24. Y esto va a ser igual a 2,5. 2,5. Ya, entonces ya tenemos 2,5. Entonces decimos que n1 sobre n3 ya lo encontramos, que es 2,5. Y ahora vamos a encontrar a, que en este caso sabemos que es igual a 2b. Y esto es igual a 5. Ya, entonces ahí tenemos finalmente la respuesta. De 5, que sería, perdón, sería la respuesta de n, esto sería 5 sería, y esto es igual a b, vamos a ponerlo aquí esto, b es igual a n1 sobre n2, n1 sobre n3b, sobre n3, y 5 es igual a n1 sobre n2. Y ahí tenemos la respuesta de este ejercicio. Bueno, entonces vimos que ya nos salió cuánto valía A y B, sale 5, entonces ya podemos volver al literal A resolver el ejercicio. Sería que sabemos que B está valiendo en este caso 2,5, tenemos, entonces sería I1 vale 2, y 2 por 2,5 es 5, entonces esto es igual a 0,4. A, R, M, S. Ya, entonces ya tendríamos el resultado literal A, y con lo que encontramos el literal B, también ya tenemos el resultado de todo. Ya, entonces tenemos el literal A y el B resueltos, ahora nos falta el literal C. Nos dice el valor fasorial de la fuente de alimentación BF. El valor fasorial. A ver, sería C. Valor fasorial. Tenemos que BF. Aquí aplicamos simplemente
Bueno, este valor factorial lo vamos a tener en cuenta teniendo en cuenta el literal B, que es para obtener la máxima transferencia de potencia. Entonces sabemos que el valor factorial va a estar en RMS, ¿cierto? Ya, entonces nos están pidiendo este valor de aquí. Ya, entonces ponemos que BF, voltaje, va a ser igual a la corriente, que sería IF, que ya la calculamos en el literal A, IF por la resistencia, que en sí la resistencia total sería la resistencia, la suma de todas las resistencias que las tomamos en este de aquí. Esto sería BF. Entonces sería R1 más R2 más RL. Sería 0,4 más 200 más 6 por 5 cuadrado más 8 por 2,5. Y ya tenemos ahí el valor, entonces finalmente esto nos da 100 y con un desfase, como ya nos está diciendo el ejercicio desde el inicio, de 0 grados. Y ya, entonces ahí tendríamos el literal C y ahora finalmente el literal B es la potencia activa que suministra la fuente. Sabemos que la potencia activa va a ser igual a la corriente por el voltaje que sería en este caso la corriente que vamos a encontrar es, perdón, aquí sería 160. Entonces la corriente que vamos a encontrar es la de aquí, la de IF, y el voltaje es el voltaje F que ya encontramos. Entonces sería 0,4 por 160 y esto nos da igual a 64 vatios. Ya, y ese sería el resultado. Y bueno, entonces ahí está resuelto el ejercicio. Esta forma es la más sencilla. Hay otra forma que podríamos resolver el ejercicio, que es aplicando aquí, tomando como que esto fueran cargas. Y bueno, esa es otra manera de resolverla, pero está más fácil teniendo en cuenta las potencias y resolviendo. No tuvimos que aplicar sumatoria de voltajes ni de corriente ni nada por el estilo. Simplemente lo resolvimos así. Y bueno, eso sería el ejercicio 1. Ahora vamos con el ejercicio 2. Tenemos este ejercicio aquí. Nos dice que eh, el factor de potencia de toda la instalación va a ser de 0,8 en atraso. Ya vimos qué significa eso que es en atraso. Tenemos también la carga que consume 800 bar. Aquí nos da el potencia de cada carga. Nos da también, aquí nos dice un factor de potencia desconocido. Y aquí nos están dando la potencia activa y reactiva del ejercicio. Ya, entonces nos está pidiendo el literal A, la potencia compleja que suministra la fuente y la potencia reactiva de la carga 2. Entonces vamos a poner aquí literal A, la potencia compleja que suministra la fuente, que sería esta fuente de aquí, y la potencia reactiva de la carga 2. Entonces vamos a reescribir el circuito. Vamos a reescribirlo aquí abajito. Tenemos aquí la fuente de 240 RMS. Vamos a pasar todo vamos a pasarlo. Vamos a reescribirlo así el ejercicio. Tenemos que, nos están dando aquí ya las relaciones de potencia, es lo bueno. A la diferencia del anterior ejercicio que no nos dieron y tuvimos que hacer relaciones, relacionar y para resolverlo, aquí ya nos están dando las fuentes de potencia, las relaciones entre los transformadores. Eso quiere decir que vamos a pasar todo vamos a pasarlo aquí en medio.
Vamos a pasar todo acá al medio, todo reflejarlo acá, teniendo en cuenta las respectivas relaciones. Entonces, pasando 120 acá, como es de 2 a 1, se multiplica por 2, sería eh, la, la fuente. Bueno, sería aquí tenemos la nueva fuente. La nueva fuente, esto sería 120 por 2 sobre 1, que sería la de salida sobre la entrada, y eso sería 240 BRMS. Ya tenemos ahora Z1, que se queda igual, Z2 lo mismo, se queda igual, y Z3 en cambio se va a cambiar. Vas a ponerle Z3'. Z3'. Ya, entonces tenemos esos valores. El voltaje, bueno, vamos a calcular aquí un poquito más o menos cómo lo calculamos. Sabemos que para una fuente de las relaciones de la relación de los voltajes va a ser igual a las relaciones de la transformación. Entonces tenemos que B1 sobre B2 va a ser igual a N1 sobre N2, ¿cierto? Entonces tenemos que N1 para el voltaje N1 sería 1 y esto sería 2. Voltaje 1 sería 120. Entonces queremos voltaje 2. Voltaje 2, que sería el que reflejamos acá, y sería 240. Como les decía, esa era una forma de hacerlo como yo lo hice, o aplicando de una vez la relación de transformación. Si es que no se sabe la fórmula, podríamos verlo como yo lo vi anteriormente. Entonces aquí tenemos llave 2. Pasado, ahora nos falta Z3. Z3'. Y esto va a ser igual, cuando pasas impedancia siempre lo elevas al cuadrado. Hay que recordar eso, sería Z3 multiplicado por, en este caso, ¿cuánto valdría? Saldría como lo estamos pasando para acá, sería 3 medios al cuadrado. La de salida sobre la entrada, siempre. Sería 3 medios al cuadrado. Y esto sería igual a Z3, que vale... No, no tenemos cuánto vale Z3, pero eso sería el valor de Z3'. Ahora, ahora lo que nos está pidiendo este ejercicio es encontrar la potencia compleja, en primer lugar, de suministro de la fuente. Bueno, primero tenemos que encontrar cuánto vale Z1, Z2 y Z3 para poder resolver el resto del ejercicio. Así que vamos a reencargarnos a resolver eso. Entonces, vamos a encontrar Z1 primero. Vamos a poner aquí carga 1. Carga 1. Entonces, tenemos los datos que nos van a ayudar a encontrar la carga 1. Nos dicen que la carga 1 es 800 bar con 0.6 en atraso. Entonces notamos Fp es igual a 0,6. Sabemos que el factor de potencia es igual al coseno del ángulo. Que el triángulo, vamos a dibujar aquí el triángulo complejo, el triángulo de potencias. Sería este triángulo, aquí tenemos el ángulo. Tenemos aquí la potencia de 800 que nos da el ejercicio. La potencia, la potencia de 800 que nos da el ejercicio. Y aquí tenemos la otra potencia que no conocemos, que la vamos a llamar S1. Y esto tampoco conocemos. Entonces tenemos esto. Entonces el coseno del ángulo ya nos lo están dando, que sería coseno del ángulo es igual a 0,6. Bueno, y para encontrar el ángulo sacamos el arcoseno y nos saldría 53,13 grados. Y ahora queremos encontrar la potencia compleja. La potencia compleja, que es bueno, tenemos que encontrar la potencia aquí, sería S1
S1 igual a 800 sobre el seno de 53,130. Bueno, 113 grados. 113 grados. Ya, entonces eso sería igual a 100. Y bueno, ahí tenemos el valor de S1. Ahora, como ya tenemos el valor de S1, ¿para qué es lo que necesitamos? Lo que nosotros queríamos encontrar era la carga. ¿Cómo encontramos la carga? Sabemos que la carga, bueno, sabemos que la potencia va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre la carga. Y de ahí sería Z1 en este caso. Entonces despejamos Z1 va a ser igual a B cuadrado sobre S1, que ya lo encontramos, que es igual a 100. Bueno, no 100, 1000 sería. Ya, entonces B cuadrado sería en este caso la de la fuente, que sería 240 al cuadrado. Esto dividido para 100. Y esto va a ser igual a 57,6. A ver, sí, 57,6. Ya, entonces ahí tenemos el valor de la fuente de la carga 1, 57,6. Ahora, hay que ver, y el ángulo, que bueno, ya lo calculamos, que sería igual a 53,13. Ahora hay que calcular la potencia, la carga activa, la activa y la reactiva. Bueno, ya tenemos que la activa es 1000, falta la reactiva que sería, tenemos esta, nos falta esta de acá. Aplicamos lo mismo, el mismo concepto que estamos aplicando ahorita. Y para no alargar los pasos, voy a escribir ya nomás los resultados, que sería S1 igual a 1000 y el ángulo que ya lo conocemos, 53,13 y este sería el valor de la potencia. Este sería el valor de la potencia. Ya, ese sería el valor. Y bueno, si queremos pasarlo a número complejo, podría ser S1 a la 600. Esto ya lo hace la calculadora solo, así que no hay que hacer cálculo en sí. Esto sería 800. Y eso vea. Y ahí tendríamos ya los resultados que queríamos desde el inicio. La carga y la potencia de la carga 1. Ahora vamos a la carga 3 en este caso porque nos están pidiendo, bueno, la carga 2. Bueno, la carga 3 porque la carga 2 desconocemos el factor esto de aquí y no podemos hacer nada con esa carga. Entonces, como ya nos están dando datos de la carga 3, podemos hacer que con esto podemos encontrar la potencia total, que es la que suministra la fuente, porque ya nos están dando esto. Y con eso ya podríamos calcular el segundo literal. Bueno, lo que está diciendo lo voy a poner por aquí. Entonces, la potencia compleja que suministra la fuente va a ser igual a la potencia de 1 más la potencia de 1. No, esto lo resolvemos después. Primero vamos a centrarnos literal por literal, porque nos tendríamos que calcular más datos para eso. Entonces vamos a calcular, bueno, ya tenemos Z1, nos falta Z2 y Z3. Estos de la potencia los dejamos al final porque igual eso nos sale después. Entonces,
Porque primero para resolver esto aquí y esto de aquí necesitamos Z1, Z2 y Z3. Entonces vamos a calcular el literal B primero. Entonces pongamos aquí como que estamos resolviendo el literal B. Sí. Ya, ahora, ya tenemos Z1, ahora nos falta la carga, vamos a empezar con la carga 3, que es donde tenemos la mayoría de los datos. Tenemos la mayoría de los datos. Tenemos que, vamos a poner aquí carga 3. O acá abajo. Ponemos aquí carga 3. Carga 3. Y ponemos, nos dan los datos de S3 y de QT. Y de Q3. Entonces tenemos S3, que es igual a, ¿cuánto valía? 1500 y 1200. 1500 y S3 y Q3, que es igual a 1200. Y eso lo ponen atrás. Entonces, ¿qué nos falta? Con estos valores podemos sacar con el triángulo. Sabemos que aquí tenemos el triángulo. Vamos a usar este mismo triángulo de aquí. Bueno, vamos a dibujar un nuevo triángulo. Dibujamos el triángulo. Tenemos aquí, nos están dando S3, Q3. Entonces, para encontrar el ángulo, sacamos el seno. Sería el seno del ángulo. Y así encontramos el factor de potencia y eso nos permite encontrar el ángulo de las cargas. Sería sería 1000, 1200 sobre 1500 puesto sobre hipotenusa, este es el 3, y esto nos sale, el ángulo es igual a lo mismo, 53,13. Sale lo mismo, entonces ahora queremos encontrar Z3', que sería igual a el voltaje al cuadrado sobre S3, el voltaje es el mismo de siempre, 240, cuadrado sobre S3 que vale 1500. Y esto nos sale igual a 38,4. 38,4. Pero sabemos que tenemos la relación de transformación. Queremos S3. Tenemos S3' ahorita. S3 igual a 9 cuartos sería. Entonces teníamos que S3 es igual a 9 cuartos por 38,4. Y esto sale un valor de 17,07. Ahí ya tendremos el valor de una de las impedancias. Y bueno, y esto del ángulo sería el que ya lo calculamos, 53,13 grados. Y ya. Y ya tenemos. Entonces, y S3, bueno, ya sabemos cuál es el valor. Y también sabemos el S3. Sabemos que S3, para anotar más o menos los valores que vamos a usar para ya encontrar al final la potencia que nos pide en el literal A. Tenemos S3 igual a 1500 y 53,13. Entonces empecé este ejercicio encontrando las impedancias, que era lo que más o menos vamos a necesitar para encontrar las potencias. Ahora viene lo bueno. Ahora vamos a encontrar, teniendo en cuenta, ahora podemos encontrar teniendo en cuenta otro de los datos que nos da. Ya usamos este dato de aquí, este todavía nos falta, que se lo vamos a usar después. Este dato ya lo usamos, ahora vamos a usar el dato del factor de potencia de trazo. ¿Qué nos dará ese dato? Nos dice que el factor de potencia es 0,8. Entonces, para usar ese factor de potencia 0,8 tendríamos que tener la potencia total.
del problema. Que eso sería la potencia de la 1 más la potencia de la carga 2 más la potencia de la carga 3. Y esto hace referencia a los S, a la potencia activa. Entonces tenemos que 1 ya la calculamos, que nos salió, si no mal recuerdo, creo que es 600. 600 más 1600. 600. 600. A ver la potencia, ¿dónde está? 600. Y más... En este caso no lo hemos esto nos da 200. Nos da como dato más... Esto no es 1500, sería la potencia real. Que sería esto, transformado en un número complejo, sería 900 más J. Bueno, solo vamos a usar el 900, pero igual pongo el J. 1200. Saldría aquí 900. Y ya, nos están pidiendo la potencia de aquí. Y esto sería igual a 1700. 1700 vatios. Ya tenemos la potencia total, entonces ahora calculemos el ángulo como el factor de potencia, sería el coseno, saltamos al coseno de 0,8, saldría 36,87 grados. Entonces ahora queremos encontrar, nos pide el literal A. Necesitamos todas las potencias del triángulo de potencias. Entonces vamos a encontrar la potencia compleja que suministra la fuente. Sería la potencia compleja que suministra la fuente, sería el literal A. Y aquí ya calculamos el literal A. Sería la potencia compleja que suministra la fuente, se está hablando de ST. Total, que eso sería PT, que ya tenemos 1700 más QT. Y esto es J. Nos falta QT en este caso. Y por eso estamos sacando el ángulo, para encontrar ese QT del triángulo. Entonces, tenemos el triángulo aquí, tenemos ST, que no lo sabemos todavía, tenemos el ángulo, nos falta QT, y tenemos PT. Entonces, QT va a ser igual a PT por la tangente, ¿cierto? Por la tangente del ángulo, que sería este ángulo, vamos a poner el ángulo teta punto, ya. Y en este caso ese valor sería PT, que vale 1700 por la tangente de 36,87, sería 1274,96. Y eso sería el valor, sería bar, porque estamos hablando de QT, potencia activa. Recto. Ya, entonces tenemos ese valor. Ahora entonces ya tenemos ese T. Finalmente, ¿qué es lo que nos pide el literal A? Que sería 1700 más JQT, que en este caso sería 1274,96. Y ahí está resuelto el literal A. Entonces, recapitulando un poco, ¿qué hicimos para resolver? Entonces, tenemos que primero tener en cuenta que lo que nos está pidiendo el literal A es la potencia compleja. Entonces, la potencia compleja de todo el circuito. ¿Y eso qué es igual? PT más QT sobre J. Entonces, esto sería el resultado. Entonces, nos estaría faltando PT y QT. Para encontrar el PT necesitamos sumar todas las potencias de todas las cargas. Y para ello tenemos que aplicar lo que ya conocemos, los triángulos de potencia, ya que nos dan factores de potencia aquí en carga 1 y carga 3. Y en la carga 2 ya nos está dando directamente el valor de P. Aquí nos dice que es igual a 200 vatios. Cuando te diga vatios, está hablando de la PT.
Ya, entonces está hablando de la potencia activa. Entonces tenemos esos resultados y ya encontramos la primera parte. Y para QT aplicamos, dado lo que nos da el ejercicio, el factor de potencia y encontramos QT. Y finalmente ya encontramos el valor. Y eso con respecto al literal A, igual el literal A nos pide otra cosa. Déjame ver qué nos está pidiendo. Nos pide la potencia reactiva de la carga 2, o sea, Q. En este caso, potencia reactiva. Estas son las potencias activas. Nos pide la potencia reactiva que sería Q2. Siguiente paso del literal A, que sería en este caso Q2. ¿Cómo encontramos Q2? Podemos encontrarla aplicando que Qt va a ser igual a Q1 más Q2 más Q3. Entonces si necesitamos aquí en este caso este valor de aquí. Ya, chévere. Ya entonces tenemos Q1, que ya lo tenemos. Bueno, Qt, que es lo que ya lo sacamos, que sería 1274. 4,96. Q1, que nos salió un valor de Q1, bueno, 1200 Q3 y Q1 nos sale 800. Sería 800 más Q2 más 1200. Ya, entonces tenemos esos valores. Ahora, bueno, despejamos Q2 y nos sale que es igual a 725. Nos sale con signo menos, eso quiere decir que está en adelanto. Así que ponemos en adelanto. Ponemos bar primero, bar y en adelanto, porque nos sale negativa. Ya, y esta, bueno, las otras están en atraso porque son signos positivos. Y entonces, finalmente, eso sería el valor. Nos pide solo la potencia compleja. Y ya. Podemos también sacar la potencia total del circuito, que en este caso sería la potencia 2, la P2, que eso es igual a, sería 200, que es lo que ya nos dan, que sería el P, perdón, que estoy hablando P2. Bueno, podemos sacar S2, por si acaso lo vamos a necesitar, lo voy a anotar por acá, que sería 200 menos 725. 5J. Ya ahí tenemos ese. Ya, entonces tenemos ya. Ahora con esto de aquí ya podemos sacar lo que nos faltaba, la carga 2, que eso también nos hacía falta porque no la teníamos, no teníamos ningún dato que nos permita calcular, nos hacía falta para calcular la carga 2, no sabíamos cómo calcularla porque no teníamos el factor de potencia y no teníamos el valor de Q2, nos faltaba valores para resolver, así que ahora ya podemos encontrar la carga 2. Sabemos que S2 es igual a B cuadrado sobre Z2. No teníamos antes esto porque no teníamos ni esto ni esto. Entonces sacamos, elevamos al cuadrado de esto, sacamos Pitágoras de esto y nos da finalmente que S2, el, sería esto, sería la magnitud de S2 es igual a 200 al cuadrado más 725 al cuadrado y todo eso raíz sería 752,11. Ya ahí tenemos el primer valor y ya, entonces ahora solo tenemos que elevar, tenemos que despejar que Z2 va a ser igual a B cuadrado sobre S2, la magnitud, y el voltaje, todas estas son magnitudes también, va a ser igual a 76,584 y el ángulo, que el ángulo en este caso va a ser el mismo ángulo de acá, ¿cierto? El ángulo de aquí sería tangente de este sobre este, sería menos 74,58 grados.
Ya, entonces ya tendríamos ya el otro valor que nos pedía el ejercicio. Entonces, para resolver esto, para encontrar la ya, y con esto tenemos ya todo el literal B. Literal A y el literal B. Este es el literal B. Y esto, bueno, el literal A, el literal B, que era esto y más lo de acá. El literal A ya lo encontramos. ¿Qué nos falta el literal A? Ya está, la fuente y la potencia, tenemos las impedancias, ya tenemos la fuente, la S2, que era esto de aquí, 700, la S2, que es 752. Esta también es parte del literal A. Este es literal A, pongámosle literal A, y ese es literal B. Ya, ahora vamos al literal C. Literal C, ¿qué dice literal C? Nos dice las potencias aparentes que consumen y el factor de impotencia de cada una de las tres impedancias. Bueno, ya eso ya solo es de notar porque ya lo calculamos más o menos. Que tenemos aquí la potencia aparente, sería, las potencias aparentes son S. Potencias aparentes S, potencias activas P y potencias reactivas Q. Entonces S tendremos S1, S2 y S3, que ya las calculamos toditas. Tenemos acá, vamos a copiar nomás los dos resultados. S2, tenemos aquí S2, lo ponemos por acá, hacemos más pequeño. Aquí está S2, bueno, pongámoslo aquí ya, S2. S2, S1, ¿dónde está S1? S3, aquí tenemos S3. S3 y S3 y S1 que está por acá. Son las potencias aparentes. Entonces tenemos aquí las potencias aparentes con sus respectivas potencias activas y reactivas. Que la potencia activa es la parte real y la potencia reactiva es la parte compleja. Ya, entonces tenemos ahí ya. ¿Y qué más nos pide? Es el factor de potencia. Bueno, también que ya lo tenemos. De la 1 es 0,6, 0,6, 0,6, sería 0,6, FP1, 0,6, FP2. FP2, ¿cómo lo calculamos? Bueno, ya tenemos el ángulo. ¿Dónde está el ángulo? FP2, aquí está tangente del ángulo, aquí está el ángulo, pero esta es la compleja. Eso, aquí está el ángulo. ¿Dónde está? Aquí. Es el ángulo de aquí, que sería este sobre este, sería entonces tenemos el ángulo, entonces sabemos que el factor de potencia es igual al coseno de ese ángulo, entonces sacamos el coseno de 74, nos sale 0,26 y ahora el coseno de este ángulo de aquí, que sería también 0,6, porque es el mismo ángulo. Ya, entonces ya tendríamos el literal C. Ahora vamos al literal D. Vamos al literal D. Que el literal D es... ¿Qué nos pide el literal D? Ver. Nos pide, partiendo del triángulo de potencia total, determine el valor en microfarads del elemento de conectar paralelo con la tara 3. Permite mejorar el factor de potencia de toda la instalación a 0,95. Ya. Entonces vamos a hacer un gráfico más o menos de esto. Vamos a hacerlo por acá, literal D. Acá hacemos el literal D. Ya, nos está pidiendo que encontremos el elemento que al conectarlo en paralelo con la carga 3, entonces vamos a graficar nuevamente, vamos a copiar esto de aquí que hicimos, esto de aquí vamos a copiarlo, bueno, vamos a hacer uno nuevo porque está muy hecho. Ya, tenemos entonces aquí 240, ya quedamos, vale 240, tenemos aquí la Z1,
Tenemos aquí Z2 y Z3. Entonces nos pide el elemento que al conectar en paralelo, que no sabemos cuánto vale todavía, sería X. Vamos a ponerle XC. Al conectar en paralelo la carga XC' porque va a ser aquí. Eso quiere decir que lo estamos pasando acá, acá. O sea, lo mismo que hicimos con la carga 3. Ya. Y entonces ahí ya tendremos saber el valor de ese elemento en microfaradios. Eso quiere decir que va a ser, va a ser una carga que sea de inductancia. Ya, entonces, perdón, sería entonces, para mejorar el factor de potencia siempre hay que conectar, bueno, la mayoría de los casos hay que encontrar capacitores, así que esto sería XC, sería de capacitancia. Sí, entonces sería una carga de capacitiva en este caso, que es lo que vamos a resolver ahorita. Entonces, dice que mejore de toda la instalación a 0,95. Entonces vamos a tener un nuevo ángulo, que va a ser el arcoseno de 0,95 sería 18,19. Listo. Ahora, armamos el triángulo de potencia acá. Tenemos el ángulo. Y para mejorar el factor de potencia, ¿qué hacemos? Sabemos que es coseno el factor de potencia, ¿cierto? Coseno del ángulo. Y eso es igual a, aquí tenemos QT y ST. Si nosotros aumentamos, si nosotros sabemos que sería QT sobre ST. Entonces, para mejorar el factor de potencia, tenemos que disminuir de alguna manera QT. Hay que hacerlo más pequeño QT. Sí, hay que hacerlo más pequeño para mejorar este factor de potencia. Entonces, para hacerlo más pequeño, necesitamos el valor de ese nuevo, tenemos aquí PT, ya, entonces necesitamos, ¿cuánto vale Q nuevo? Esto no va a variar, esto no va a variar. Eso quiere decir que para encontrar, vamos a usar la tangente para disminuir. La tangente del ángulo, que ya lo calculamos, va a ser igual a QT sobre PT, que QT ya no va a ser QT, sino va a ser el nuevo QT que le vamos a poner QN. QN. Y con eso vamos a encontrar el PT, la potencia activa. Bueno, con eso vamos a encontrar el Q nuevo, que es lo que necesitamos en este caso. El Q nuevo para nuestro circuito, que sería PT, sería tangente 18,19 multiplicado por PT, que cuánto vale PT en este caso, sería el de todo el circuito, sería 1700, creo que era así, 1700 por la tangente aquí, nos da un valor de 558,73. Ahí tenemos el primer valor. Entonces, ahora, sabemos que Q nuevo, el Q total nuevo en este caso, va a ser igual a la sumatoria de QC, que es el nuevo QC, más el Q total. Porque lo que hicimos fue nosotros
añadir algo. Entonces añadimos aquí un QC que es negativo, obviamente, para hacer que disminuya. Y también tenemos el QT. Y por eso al restarlo se va a quedar uno más pequeñito. Entonces ahí sería el valor. Vamos a hacerlo un poquito más gráfico. Entonces tenemos aquí QT que sería, vamos a escribirlo con rojo para que se note más. Vamos a explicar un poco mejor esta parte. Tenemos aquí el QT, ¿cierto? Sabemos que tenemos que disminuir para hacer que el factor de potencia mejore. Entonces tenemos aquí Q9, QN. Y el QC va a ser este de aquí. QC aquí va a estar. Va a ser la, la potencia del capacitor que vamos a añadir. La potencia reactiva de este capacitor va a ser esta de aquí. Porque es el valor que hace que disminuya. Ya, entonces tenemos eso de ahí. Y ahora, despejando QC, esto es igual a QN menos QT. Nos sale, tenemos tanto QN y QT y encontramos QN, QT ya lo teníamos desde el ejercicio, desde el literal anterior que nos daba, QN nos da, perdón, QT nos da 725, negativo, recordar que es negativo, el 725 sería Q nuevo que sería 1500, perdón, no sería 725, estoy mal creo, no puede ser, sería 1000. No, este es el Q2. Yo quiero el QT. 1274. Esto sería positivo. Porque es en atraso. Sería QN que valdría 558,53 menos 1274,96. Sería 716,23. Ya, entonces ya tendríamos el QC. Y esto está en adelanto porque salió positivo. Entonces ahora tenemos QC, entonces queremos encontrar el valor de la capacitancia que haga que sea menor. Entonces, para encontrar la capacitancia, primero tenemos que encontrar cuánto vale XC, cuánto vale XC, prima, que va a ser igual, aplicando la ley de los voltajes, aplicando las fórmulas de la potencia, sería voltaje al cuadrado sobre QC. Sabemos que el voltaje, como siempre, es 240 cuadrados, dividido para 716,23. Y ya ahí tendríamos el XC, que nos saldría un valor de... Bueno, pero ahora queremos este XC transformarla, llevarla a la XC de la carga que queremos. Porque nosotros lo que hicimos fue de acá a acá. Ahora queremos llevarla acá. De regreso. Entonces, como les dije, eso para encontrar la XC sería lo mismo que hicimos con la carga anterior. Multiplicarlo por 9 cuartos. Lo mismo que hicimos con la Z3. Si no mal recuerdo, estaba por ahí. Lo mismo que hicimos con Z3, vamos a hacer con esto de acá. Por 9 cuartos. Y esto nos da un valor de, esto sería ya XC, valor de 35,75. Listo. Entonces ya tenemos resuelto ahí. Y ahora solo simplemente faltaría decir que XC, sabemos que XC es una capacitancia. Entonces, para sacar la reactancia capacitiva, sería la fórmula así, 1 sobre 2pi por el capacitor, perdón, W por el valor de la capacitancia. Entonces, queremos este valor de acá, despejamos la capacitancia y sería 1 sobre 2pi W por XC. Ya tenemos todo, entonces finalmente nos sale que esto es 74,200 microfaradios. Y ahí ya encontramos el valor respectivo. Ya, entonces recapitulando un poco de cómo resolvemos esta parte, nos pedían la que se encuentra en paralelo. Entonces eso quiere decir que podríamos hacer la suma de las potencias.
Entonces, la potencia se suman. Y bueno, ya entonces tenemos esto aquí, XC, lo pasamos al otro lado, y por eso se transforma en prima. Sabemos que lo que queríamos era como es XC, que sería sabemos que es una carga capacitiva, teníamos que encontrar la reactancia capacitiva, entonces necesitamos el Q nuevo porque queríamos disminuir el factor de potencia, y para disminuir el factor de potencia tenemos que disminuir la reactancia, la potencia reactiva de nuestro triángulo. Entonces para eso tendríamos un QC, que es este de aquí, y tendríamos que restarle a este QT. Entonces aquí está QC, o sea, QT menos QC, y este es negativo obviamente porque es capacitivo y porque está en atraso, en adelanto, perdón. Entonces esto, la flecha sería para abajo. Y ahí restamos. Bueno, primero encontramos el cubo nuevo, dado el factor de potencia que nos daban. Este ángulo lo sacamos del 0,95. Resolvimos ahí, tenemos el Q nuevo, sacamos QC, despejamos, que es QN menos QT, nos sale el QC, y luego ya aplicamos lo mismo que aplicamos en los ejercicios, en los literales anteriores, pero en esta vez es una carga de reactancia, una reactancia capacitiva. Lo llevamos al otro lado con el 9 cuartos, sacamos la fórmula ya teniendo este valor de aquí, que salió este de aquí, y finalmente nos da el resultado. Y bueno, eso sería el ejercicio número 2. Muchas gracias.